Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los archivos de Movtrasky. Yo soy Movtrasky y hoy le vamos a dar al AT-ST. Un vehículo que vimos por primera vez en la trilogía original, concretamente en el episodio 5 en el Imperio Contraataca, aunque fue un paso fugaz, pero que se hizo muy famoso y querido en el episodio 6 en la batalla de Endor. Y en el vídeo de hoy pues vamos a ver todas sus ediciones con todos sus secretos, todas sus características y qué es lo que hace diferente cada versión de la una con la otra. También vamos a ver una comparativa entre los dos moldes, el molde grande y el pequeño, y una pequeña comparativa entre ambos. El vídeo de hoy estará compuesto de 3 partes: una presentación donde veremos pues las características, funciones, la medida, pues bueno, todo lo que vemos en los vídeos de los archivos de Movtrasky de cada molde. Una segunda parte donde haremos una comparativa o un cara a cara uno con el otro, y una tercera y última parte donde vamos a ver todas las ediciones. Ya sabéis, donde vamos a ver sus cajas, a qué colección corresponde y todos los detalles de cada uno. Y para facilitar el visionado, pues el vídeo está dividido en capítulos. Por si ya conocéis cómo son los ATs y solo queréis saber las ediciones, o al revés, queréis ver la comparativa, pues en la descripción del vídeo está la división por capítulos, así que ahí podéis escoger el capítulo que queréis ver y nada, y enseguida os lleva y no tenéis que ver el vídeo entero, porque ya os digo, son 12 modelos diferentes, así que el vídeo ha salido un poquito largo. Ver los detalles, o no tienes ninguno y te gustaría saber cuál querrías elegir para tu colección, o simplemente pasar un buen rato viendo este pedazo de vehículo súper icónico de la saga, pues puedes ver el vídeo completo. Así que no me voy a enrollar más, que entre la cabecera y comience el vídeo. Y para comenzar este viaje por este fantástico vehículo, el AT-ST, pues hay que empezar pues hablando de que existen dos moldes: el molde pequeño o vintage y el molde grande, que apareció por primera vez en el año 2009 en la colección de Legacy Collection. Ya sabéis que después de ver pues este pequeño review de los dos moldes y esta comparativa, vamos a ver todos y cada uno de los AT-ST que han salido, en qué colección, y pues si ha salido suelto o en algún set, porque hay bastantes. Hay 5 del molde pequeño y 7 del molde grande, y hoy en este vídeo los vamos a ver todos. En esta ocasión no vamos a entrar en los detalles de pintura ni decoración, porque eso los iremos viendo según veamos sus ediciones, solo para que veáis la diferencia en lo que es el tamaño, las formas y bueno, pues lo mismo que he dicho, sus acciones, sus características las veremos ahora. Y viendo la comparativa entre moldes, lo que más salta a la vista es la diferencia de tamaños. Este es mucho más alto, la cabina mucho más grande, y ahora veremos el porqué. Y para ello vamos a empezar con el molde pequeño.
Y bien, ahora que lo tenemos aquí, pues lo que hacemos siempre cuando tenemos un vehículo o un set, pues es medirlo. Como veis, tiende un poco a cabecear hacia adelante, es un problema que con el tiempo pasa a muchos. Hay alguna forma de solucionarlo, algunos le ponen algunos tornillitos en esta parte, lo refuerzan por aquí, pero bueno, con el tiempo lo que son las piececitas de plástico, pues eso, tienden a ceder un poquito y cabecear, aunque su posición inicial cuando estaba nuevo pues era más o menos así. Y su medida, pues de alto vamos a medirlo como si fuera el original. A ver, lo coloco bien. Su parte más elevada está sobre unos 26 centímetros de altura. Y un ancho máximo que se encontraría en las patas, pues tiene unos 17 centímetros de ancho. Como veis, el vehículo no es pequeño, no es que sea muy grande. Y bueno, si una vez que ha salido ya el molde grande, pues vemos que existen muchas diferencias con respecto al juguete, a la pieza de Hasbro o de Kenner, porque apareció en la época vintage de Kenner, pues tiene muchas diferencias con el que vimos en la película. Aún así, puedo decir que era uno de los vehículos, de las piezas favoritas de todos los chavales, ya no digo de coleccionistas, porque claro, en aquella época los primeros que pudimos jugar con ellas pues no éramos exactamente coleccionistas, sino pues eso, chavales, niños que disfrutábamos como locos jugando con estos vehículos, estas naves de Star Wars. Y bien, entrando en lo que son los detalles, pues vamos a primera vista, vemos que tiene sus dos patitas y que el molde pequeño o modelo vintage tiene una característica pues de acción que hacía que fuera una de las delicias que nos encantaba cuando éramos niños. Por ejemplo, veis que aquí en algunos viene con un tipo de adhesivo, en otros otro, pero bueno, lo que es la función es la misma. Aquí lo dejaríamos abierto, habéis visto que ha subido este botón y pulsándolo, ¿veis? Hacemos el movimiento de patas o pisotear que hacía el ATST. Esta parte me encanta. Y después lo podemos dejar fijo. ¿Cómo? Pues apretando el botón, no del todo, y podemos traer, a ver, hasta el final la otra pestañita y entonces ya nos deja las patas fijas y podemos dejar parado nuestro ATST. Después de armamento, vemos que tiene un cañón principal o el de barbilla que se puede bajar y subir, otros dos laterales que también rotan, quizá esta es una de las partes que más se diferencia de lo que sería el vehículo real. Y después en la parte de arriba tendríamos otra ametralladora o otro blaster que rota. No hace el giro completo porque golpearía en la tapa de cabina, puerta o trampilla, como lo queráis llamar. La cabeza también gira. Y después lo que es viene una parte aquí que en algunos se puede desmontar, sería
esta especie de, pues, de blindaje para cubrir esta parte de aquí. Como veis, las patas son huecas. Y bueno, lo que es el esculpido pues está bastante guapo. La parte de atrás también trabajada. Y en el interior, ya hemos hablado de la tapita, pues podemos acceder. O sea, tendríamos lo que es la tapa de entrada, que nos dejaría al descubierto la cabina, pero bueno, es bastante difícil acceder con una figura, pues se puede abrir lo que es la tapa completa y podemos meter una figura sin complicación. En este caso he escogido el piloto vintage, ya que es el molde vintage. Existe la versión de Power of the Force, otra versión de Saga, que esa duró en algunas colecciones más, partiendo que era la figura de Han Solo con el traje de piloto de AT-ST. Bueno, pues sacaron el piloto de AT-ST Random en varias colecciones, hasta creo que llegamos, no sé si en la Legacy o en la Vintage Collection, donde apareció el molde nuevo, que veremos un poquito más adelante. O sea, aquí vemos cómo entraría la figura. Bastante sencillo, no hay que hacer ningún acople ni nada, más bien queda un poquito medio suelta, pero entra perfectamente. Y aquí hay unas aberturas y podemos ver la figura. También la podemos poner con la trampilla abierta y de pie asomando. Y bueno, pues de este molde no hay mucho más que añadir en lo referente a funciones y características de lo que es en sí el AT-ST de molde vintage o molde pequeño, salvo lo que ya hemos hablado de sus diferentes versiones. Ya lo he dicho, hay 5 modelos o versiones diferentes del molde pequeño o molde vintage, que veremos ahora un poquito más adelante en el vídeo, y 7 versiones del molde grande, todas ellas diferentes, con diferencias más que nada en la pintura, que eso nos hace un total de 12 AT-ST diferentes. O sea, ya sabéis, los completistas, que hay 12 pollitos para coleccionar. Y para los que no son completistas, que son dioramistas como yo, pues también nos abre el abanico de cuál seleccionar, con qué acabado para nuestras escenas o dioramas. Bueno, no me enrollo más en esto y vamos a pasar ya al molde grande. Y aquí tenemos esta belleza de AT-ST en su versión grande y también la más parecida a la que hemos visto en las películas y también decirlo en series de televisión. Y como hemos hecho con su hermano mayor, aunque en este caso era más pequeño, es medirlo. Y bueno, antes de nada, lo primero, este molde
está mucho más articulado que el anterior. Articulan las patas por 3-4 sitios diferentes, tobillo, en esta parte de aquí, aquí y aquí. Aparte tiene una pieza aquí que articula también. Entonces podemos darle más altura, menos altura, pero bueno, una forma más normal de tenerlo puesto, podríamos decir que es esta, un erguido normal, así que así es como vamos a tomar la medida. Y empezando por la altura, vemos que esta versión ya mide 34 centímetros de alto. Ya vemos que casi 10 centímetros de diferencia. Y la parte más ancha pues también la tenemos en las patas, que sobresalen un poco por los lados, más que lo que son, o sea, la parte de los pies más que lo que son las patas. Y ahí es donde vamos a tomar la medida del ancho, que son unos 18 centímetros. Como veis, el ancho es muy similar el del molde grande con el del molde pequeño. Ya hemos dicho que es más articulado y carece de la función que había de hacerlo andar. Estaba muy guay, cuando éramos pequeños, ya lo he dicho, jugábamos, realizaba nuestras delicias haciendo el pisoteo, pero ahora como coleccionistas pues valoramos más que el molde sea más preciso al que hemos visto en las películas o en series, y bueno, pues eso, valoramos más esa parte, que sea más real. La cabeza también gira un poquito, no tanto ni tan fácil como el anterior. Ya hemos dicho que las patas, como veis, articulan, podemos llegar a realizar posturas diferentes, o sea, tiene más posibilidad en la posabilidad. Es la frase del gran Obi-Wan Kenobi, de Freaky Flow TV. Os aconsejo que si os gusta Black Series o figuras del 1.6 paséis por su canal, porque hace unos tremendos unboxings, reviews y bueno, también habla de películas y de series. Ahora bueno, dejemos ya de hacer spawn a los amigos y sigamos donde estábamos, hablando de la TST. Otras funciones que tiene, pues como el otro también tiene un cañón debajo de la barbilla, también lo podemos girar y lo dicho, es más preciso a la forma del que hemos visto en las series. También hay algunas versiones que traían otro cañón para sustituirlo, que sería este. Yo lo tengo con nieve porque lo tengo montado en el diorama de Hoth. Y bueno, la característica que tenía que lanzaba misiles. Después veremos en cuáles venía esta versión de el cañón. Diría, pues ahí un poco diferente, pero bueno, la gracia que lance los misiles siempre nos ha gustado, porque ya veis que todos no la tienen. Este particularmente es la última versión que ha salido de la TST, el que venía con Chewbacca, y ya no venía con ese cañón. Después tenemos en los laterales otro cañón que gira, esta vez no hace clac, 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 como hacía la otra versión, y en el otro lado tenemos otro diferente, porque era así como lo habíamos visto en las películas. También podemos acceder a la cabina, tiene su trampilla y también podemos levantar la tapa. Y aquí vemos una gran diferencia con respecto a la versión de molde pequeño. Como veis, tiene dos asientos, la cabina es apta para dos figuras,
Es como salía en la película, o sea, eran piloto y copiloto o piloto y artillero, como lo queramos decir. También viene más trabajada esta parte, tiene su molde, tiene esculpido. Y bueno, lo de la cabina es una pasada. Y para que veamos cómo interactúa, en esta ocasión vamos a escoger la versión del piloto del ATST, la versión del Vintage Collection. A ver, vamos a abrir la tapita que no nos estorbe, y como veis entra también bastante fácil. En este caso solo tengo uno, pero bueno, vemos que queda espacio suficiente para otra figura. Y a la hora de ponerlo asomado en la trampilla, pues también es fácil ponerlo y queda absolutamente espectacular. Brutal la imagen. Es que soy un enamorado de este vehículo, y quién no. Y otro detalle que nos encontramos en esta versión es que las trampillas llamémosle de los ojos, se pueden abrir y se aguantan bastante bien dejando la pestañita abierta. No sé ya si se aprecia en el vídeo que podemos ver en el interior al piloto o pilotos que quisiéramos poner. Bueno, también hemos dicho que era muy articulado, que nos daba muchas posibilidades para la hora de darle pues varias posiciones, pero también tenía su inconveniente. En las primeras versiones, los primeros modelos, la verdad que era francamente difícil conseguir dejarlo así. Aun siendo las mismas articulaciones, se le cambiaba algún sistema, algún tipo de plástico, y cabeceaba muchísimo. ¿A qué me refiero con eso? Pues que se caía hacia delante. Era francamente difícil, pues eso, conseguir que se mantuviera en una postura erguida. Ya en las últimas versiones, tanto en esta como en la del Raider, que veremos también en el vídeo, pues ese problema se ha subsanado. Como veis, este se aguanta fácil, se pueden poner diferentes posturas y se va a aguantar, pero también es un poco difícil, ya que la cabeza, esta parte pesa mucho y hay que jugar mucho hasta conseguir su postura. Pues como veis, la articulación es tremendamente bestial. Podemos, ya lo digo, darle muchísimas posturas diferentes, erguirlo muchísimo. Como veis, se puede hacer mucho más ancho, mucho más alto. Lo he dicho, siempre jugando con los clics que tiene a la hora de articularlo para que se aguante de una forma mejor o peor. La verdad que sí me está costando un poco, pero bueno, la versión de molde grande ya os digo que va a hacer las delicias de cualquier coleccionista que le guste Star Wars. Con muchísimo detalle, bastante cuidado, y ya no es solo decir que sea de la Vintage Collection, porque este molde, ya lo he comentado, salió
en el año 2009 en la colección de Legacy, y prácticamente lo único que ha cambiado desde ese año son las decoraciones, aunque ya hemos comentado que algo le han tenido que hacer para mejorar un poco las articulaciones y que no cabecee tanto y no sea difícil conseguir pues posturas erguidas y que no esté cayéndose constantemente. Así que habiendo visto ya las características y funciones de ambos moldes, pues es hora de hacer una pequeña comparativa uno frente al otro y después pasaremos a ver todas y cada una de las versiones de la TST. Y bueno, uno frente al otro, pues lo primero que nos damos cuenta es el tamaño. Ya las hemos medido los dos, casi 10 centímetros de diferencia entre el molde pequeño y el molde grande. Después vemos las articulaciones. Este mucho más articulado, muchas más posibilidades de darle posiciones, de posicionarlo en diferentes formas, y este lo que tenía era el botón para hacer que andara. Otra diferencia enorme es la cabina. Este tiene una cabina más grande, más completa, apta para piloto y copiloto o artillero, y aquí nos encontrábamos una cabina para una sola figura. Otra diferencia muy grande, más notable, la encontramos en el armamento. Este tenía un cañón, pues bueno, también tenía dos cañones pequeños en el debajo de barbilla. Este tiene pues dos grandes y dos chiquititos, pues como el que salía en la película. Los dos cañones laterales, pues estos pues podemos decir que tomaron como base el izquierdo de este y los dos iguales, aunque este trae este otro lanzabombas o como se llame en el otro lado. Y este también traía una ametralladora en la parte de arriba, que podemos decirle el original o la versión cinematográfica no la traía. Ambos tienen trampilla para acceder, aunque hay que levantar la tapa del todo para que entre bien la figura. Y estos serían pues los dos moldes de la TST, uno enfrentado al otro. Uno con una carga nostálgica muy grande, ya que es la versión que existió al principio de los años 80, con las que muchos niños jugamos, otros crecieron, pero la versión grande nos acerca más a la realidad. Al que vimos en el Retorno del Jedi y fugazmente en el episodio 5, que fue donde apareció por primera vez. Así que ya podemos ver todas las versiones de la TST. Y comenzamos este viaje por la historia de la TST, como no podía ser de otra forma, remontándonos a la época vintage, a la época de Kenner. Apareció en la tercera oleada, en el año 1983, las que venían con el logo del Retorno del Jedi, en el que aún no se le llamaba ATST, sino Scout Walker. Y la caja con el habitual logo, esta vez del episodio 6, con la foto del vehículo, con un fondo y unas figuras que no venían incluidas.
el vehículo, aunque ahora lo veremos en la mesa otra vez, necesitamos de verlo en la foto, ya que el mío está pintado. Todo el vehículo construido en un plástico gris, sin manchas, sin suciedades, y destacando en otro color lo que sería el cañón de la barbilla, los laterales y la metralleta superior. Y aquí tendríamos el vehículo. Como ya os he dicho, pues está customizado, como podéis ver, pues se pintó manchado en algunas partes, un poco de suciedad, el cañón también está pintado. Los cañones laterales sí que mantienen su color original, pero también están sucios, y la ametralladora y la tapita de arriba, pues como podéis ver, son reemplazos en 3D. No estaba completo, pero bueno, buscaba una TST para montarlo en el diorama de Jeddah. Adquirí el Vintage Collection, que bueno, que también hemos visto en el transcurso del vídeo, pero resulta que no me daba la altura, o sea, era demasiado alto para ponerlo en la balda. Y ya hemos dicho que se puede agachar, que se podía hacer varias posturas, pero quedaba más bien ridículo. Al final tuve que usar un molde vintage para ese diorama, y este custom, bueno, este ATST me lo vendió Julio Monzón, un gran customizador que, bueno, que si lo seguís en alguna de sus redes sociales, pues tiene algunos trabajos que realmente son espectaculares y sus dioramas increíbles. Algún día los veremos en el canal, pero no voy a hablar más de esto. Volviendo a la TST, ya hemos dicho que es por el exterior, es todo en un mismo tono gris, tanto la parte de atrás de la cabeza como las patas, el cuerpo y todo, quitando lo que son los cañones. Pero después tenemos otra cosa que sí que varía entre las diferentes versiones, son los stickers que decoran el interior. Como veis, este sería el color más original, aquí está menos manchado. El suyo es un gris pues bastante clarito. No está nada mal el gris conseguido de este vehículo. Y para los años que tiene, se conserva estupendamente. Un vehículo con más de 40 años. Ya hemos comentado antes que tienden a perder un poco el equilibrio, que su postura normal sería así, y como veis, pues tiende a caer un poquito. Y otra parte que cambia es el sello o el cuño. A ver, aquí está un poco rayadito, podéis ver que pone Lucasfilm, LTD, LFL, 1980, y no se llega a apreciar bien el resto de la fecha. Pero bueno, ese cambio lo vamos a ver en las otras versiones. Y ya por último, con este Vintage lo comparamos con su figura. Ya hemos visto antes cómo interactuaba en la cabina y cómo se ve en el exterior. Como veis, es un poco más pequeño que el grande, pero con las figuras sigue viéndose un vehículo impresionante. El siguiente modelo en aparecer nos llegó en el año 1995 en la colección Power of the Force. No vamos a enrollarnos más con esta colección, ya hemos hablado muchísimo de ella en otros vídeos. Y bueno, ya sabéis que muchísimos de sus vehículos copiaron lo que es el molde de los vehículos vintage, con algunas pequeñas modificaciones, y es el caso de este Imperial ATST.
que por fin ya tiene ese nombre. Y aquí lo tendríamos. Como veis, se trata por su decoración de un AT-ST perteneciente pues al planeta Endor, al que vimos, con las patas manchadas, un poco de óxido, que es lo que lo diferencia de la decoración del Vintage, también manchado aquí un poquito en las patas. Y bueno, también hay que decir que este molde sufrió unos pequeños cambios. Bueno, no sé si llegaron a ser realmente cambios o solo porque lo hicieron así en diferentes tonos de plástico, como es la parte esta del blindaje y la parte de atrás de la cabeza, que lo vemos que está hecho en otro plástico. La ametralladora también veis que es de color negro, porque también es un reemplazo en 3D. Vamos a retirarla, que no se nos caiga. Y ahora vemos el interior, donde vemos también que los stickers, retiramos la tapa, que los stickers cambian con respecto al modelo Vintage. Por todo lo demás es igual, la función de andar o del pisoteo es la misma. También tiene unos stickers en lo que sería lo que llamamos los ojos del AT-ST. Y bueno, como veis, este se mantiene más rígido. Y esto es una pequeña modificación o un pequeño truco que ya os comenté en el vídeo que hacemos algunos. Como veis, tiene un tornillito en esta parte y es lo que hace que no se venza tanto la pata y se mantenga, pues eso, más erguido que lo que le pasaba al Vintage. ¿Veis? La diferencia de altura se nota. Y en esta ocasión no vamos a comparar con la figura, más que nada porque no tengo la versión de Power of the Force del piloto de AT-ST, pero bueno, se comporta similar al Vintage, pese a que es un poco más ancho la figura. Ya habéis visto que la cabina era grande, amplia y no presentaba molestias para meter tanto las figuras antiguas como las nuevas. Así que ya podemos ver la siguiente versión. Y la siguiente edición del AT-ST nos llegó en el año 2002 en la colección de Power of the Jedi, denominado Imperial AT-ST y Speeder Bike, o sea, se trata de un set de 2 vehículos. Y la caja expositora pues, es francamente guapísima, con esa ventana central. Y el set lo componen un AT-ST, que ahora hablaremos un poco más de él, una Speeder Bike también con el molde de la Power of the Force y la figura de un Paplo montado en la moto. Un set que, sin llegar a ofrecernos nada del otro mundo, puesto que el AT-ST es el mismo molde que el Power of the Force, la moto es el mismo molde que el Power of the Force, pues nos trae esa curiosidad del oso pues montado. Y aún se pueden encontrar a un buen precio. El AT-ST ya hemos dicho que es exactamente el mismo molde que el Power of the Force, y la diferencia nos la encontramos en la decoración. En este caso las patas están como pintadas de un tono verde y las manchas y suciedad pues también están reubicadas de otra manera. De hecho, este ya viene con la mancha en el frente de la cabina, característica del AT-ST que conduce Chewbacca en el episodio 6. Y dicho esto, pues ya podemos pasar a ver otra versión.
Y llegamos al año 2007 a la colección del 30 aniversario, donde nos vamos a encontrar dos de los packs más impresionantes de la colección de Star Wars. Dos paquetes de batalla con una caja espectacular, casi todo en plástico transparente, donde podemos ver el contenido, que está presentado de tal forma que parece en sí un propio diorama. E incluso para los que coleccionamos abiertos nos pensaríamos el dejarlo cerrado. Y el primero que nos vamos a encontrar sería este precioso The Battle of Endor, la batalla de Endor, que aparte de la TST pues vienen bastantes figuras, con una trasera de la caja mostrándonos lo que sería en un diorama suelto pues todas las piezas y un poquito de información. La composición del set, pues ya lo he dicho, espectacular. Aparte de la TST, vemos otra vez una Speeder Bike, un par de osos Ewoks, Whittle de Warwick, que sería el primo o el hermano de Wicket. También hay que decir que es un repaint del Wicket de Power of the Force, y otro oso negro llamado Ochi, el cual es exclusivo de este set. También podemos encontrar como dos troncos que usan para derribar una TST, y después pues varias figuras, entre las que se encuentra pues un Han Solo, un Chewbacca, dos Scouts, un piloto de ATST y un Stormtrooper. O sea, un set bastante completito. El ATST, pues como ya es habitual, en estos que estamos viendo ahora mismo, el molde es exactamente el mismo que el de Power of the Force, del año 1995, y lo que está cambiando es la decoración. En este caso también lleva las patas marrones como el Power of the Force, pero en la cabina tiene la típica mancha, ya lo hemos dicho, de la TST que pilota Chewbacca, y además tiene una pintura de desgaste, de manchas, mucho más currado que los anteriores que hemos visto. Y casi podríamos decir que es la mejor versión del ATST en molde vintage que hay de Endor, pero que también combinaría perfectamente con el Power of the Force, también de patas marrones, por si queremos poner más de una TST en nuestro diorama o exposición y no queremos poner exactamente el mismo. Y el siguiente pack de batalla que nos vamos a encontrar sería de Battle of Hoth, quizá un poco más impresionante que el anterior, ya que su contenido también es muy completo. La presentación igual, en tipo diorama, con caja de metraquilato transparente. Y la trasera lo mismo, pues una foto con las figuras puestas en un exterior nevado que queda impresionante. Y como ya he dicho, el contenido de este set es brutal. Ya con el ATST pintado en colores para Hoth, una torreta que bueno, ya hablaremos de ella en próximos vídeos porque hay varias, y acompañan a estas dos piezas grandes un buen surtido de figuras. El ATST, lo dicho, mismo molde que el Power of the Force de 1995, pero aquí cambia bastante la decoración para hacerlo de Hoth. Y aquí tenemos este precioso ATST versión de Hoth. Como podéis ver, pues la pintura podemos decir que es la más diferente a todas. Está pues pintado en sí, el plástico utilizado es un blanco sucio con decoraciones así en gris, imitando la suciedad. Los puntitos blancos, pues a ver, no viene así, es nieve de la mía, ya que lo tengo montado en el diorama de Hoth, y bueno, al echarle el spray de nieve, pues le cayó un poquito al andador, y bueno, eso también hace más efecto de realismo. Pero lo que vamos, como veis, viene con mucha mancha en gris en la parte de la cabeza, la parte de atrás, en lo que sería el cuerpo, y los stickers también varían, pues como pasa en el resto
de modelos. Como veis, el asiento, que también es gris como en todos, pintado, pues destaca un poquito más en este, que el cuerpo es en un tono más blanco. Los cañones, a diferencia de los otros, que son en un gris diferente al que es el ATST, en estos pues viene pintado en el mismo tono y las puntas sí que les han dado esa tonalidad gris. Después viene lo que es la parte de los ojos. No, esta vez no es sticker, es decoración y queda brutal. La verdad que este ATST me encanta. Como habíamos visto antes, se me habían escapado los otros de ver los cuños. En este, por ejemplo, tiene la fecha, la verdad que pone 2002. O sea, es un molde del 2002, aunque en la colección que había en ese año pues no existió ATST, que es la de Saga. Que usaran el molde hecho para la Power of the Jedi, pero bueno, que fue en el 2001, bien entrado ya el 2001, cuando salió el Patas Verdes, que venía con la Speeder Bike de Pablo. Y lo dicho, un ATST con una pintura más diferente a los demás, ideal para montarlo en escenas o dioramas de Hoth, que resulta que es donde vimos por primera vez este vehículo, aunque fue de pasada, corriendo detrás de un AT-AT. Y bueno, ya habíamos dicho que este ATST venía en los packs de batalla y venían figuras incluidas, entre ellas un piloto de ATST que ya cambia con respecto al que habíamos visto en Power of the Force. No es muy articulado, tiene la articulación pues típica de los Saga 2006. De hecho, esta figura ya había salido en la colección de Saga del 2002, no sé si el piloto ATST random o la figura de Han Solo vestido de piloto. Es la misma y lo único que cambia es la cabeza. Bueno, como podéis observar, se le han amarilleado los brazos, solo los brazos, el resto del torso, piernas y todo sigue en el mismo color. También deciros que en su día se me partió esta parte de aquí, está pegada, así que no articula. Y el casco, como veis, se ha podido quitar, pero no es extraíble. Como veis, venía con un adhesivo y está medio calvo la figura, así que no probéis a quitárselo. El que sí que se le quita es el de Han Solo. Bueno, como es la misma figura, veis, el casco sería el mismo, viene hueco, pero en lo que es el piloto de ATST random, pues no se le quita el casco. Entrar en el vehículo lo hace sin problema. Ya lo hemos visto que es bastante ancho. Y bueno, lo meteríamos. Vamos a ponerle el casco. Se le termina cayendo. Es que no lo quiero pegar porque bueno, queda bastante bien, aunque hay que decirlo, las piernas chocan delante y cuesta sentarlo del todo. Y poniéndolo en una postura que nos encanta, que es asomando por la escotilla, también queda cojonuda el piloto de Saga. Bueno, así que ya podemos pasar a las siguientes versiones, que ya serían los modelos grandes.
Y llegamos a la primera aparición del molde grande, año 2009, colección de Legacy Collection en su segunda fase. En una caja también con un plástico transparente en el frente y un poco lateral donde nos deja ver el contenido, el cual aparte del ATST viene con una figura, la misma que hemos visto de Saga 2002, con el nombre únicamente de ATST, All-Terrain Scout Transport. En la trasera de la caja podemos ver pues, la foto del contenido y un poco sus funciones. Para esta primera edición de ATST de molde grande, pues el color elegido ha sido pues, un color neutro, más o menos todo gris, con ciertas suciedades, aunque sí, es verdad, nos puede valer para Endor, pero también nos puede valer para cualquier tipo de diorama, ya sea de Jedha o ponerlo suelto. La pintura así de suciedad y desgaste pues, le queda bastante bien, que en el tono gris del andador pues luce pues eso, bien. También a principio del vídeo ya hemos hablado del problema que tenía esta versión, que se caía de cabeza, con las articulaciones todavía no estaban a su pleno rendimiento, podemos decir. Y también esta versión incluía los dos tipos de cañón de barbilla que también hemos visto cuando hemos hecho el review del molde grande, y ahora pues vamos a ver un poquito cómo funciona. Aquí lo vemos, cañón normal, el otro cañón cómo quedaría, y aquí vemos disparando los misiles. Y llegamos al año 2010, a la colección Shadow of the Dark Side. Ya sabéis, esta colección que compartía la caja azul de la tercera fase de Clone Wars. Una colección con unos acabados espectaculares, ya sabéis, la previa a la Vintage Collection, que muchas de sus figuras y sus vehículos pues fueron trasladados a la colección de Vintage Collection, solo cambiando lo que son los blisters o las cajas. Y en este caso el ATST que nos encontramos podemos decir que es el blanco pintado de Hoth, muy similar al que vimos en el 30 aniversario, a ese estupendísimo pack de Battle of Hoth, pero que en esta colección digamos que ese set lo partieron en dos. En este primero, Attack of Hoth, donde vemos el ATST con 3 figuras y un cañón, y después existe otro pack, sería Defense of Hoth, donde estaría la torreta. Pues bien, en la trasera de la caja podemos ver el contenido en foto, donde vemos el ATST, la ametralladora, la web y las 3 figuras que compondrían el set. Aquí vemos la composición, es bastante interesante. Eso sí, el precio de reventa ahora mismo de este set pues es bastante prohibitivo. Y bueno, una curiosidad, aparte de ser el único ATST de molde grande pintado con los colores, digamos, de Hoth, también las fotos han montado mal las patas. Podemos notar que está un poco raro. Quizás se cansaron de que le cabeceara demasiado, que no pudieran hacer las fotos, y le montaron las patas. Podemos llegar a decir que están al revés algunas de sus partes y se ve algo extraño, pero bueno, para lo que queremos hoy el ATST, que es ver los acabados y el color, bueno, nos puede valer. Y como pasaba a su hermano pequeño, también el ATST es de un gris casi blanco muy clarito y con esas manchas en gris, imitando la suciedad, el envejecimiento, que le queda francamente espectacular. Y ya hemos visto el ATST grande, digamos de color neutro, el de color de Hoth, y nos faltaría ver el que viene con el acabado de color para Endor, y en este caso fue en el año 2012 en la colección de Vintage Collection, ya sabéis, en la primera fase de esta colección, con una caja espectacular que nos recuerda, pues claro, al de la época Kenner,
o vintage. Y aquí tendríamos el ATST, el de la mancha en la cabeza, con las patas así con manchas o pintadas marrón en la parte de los pies, mucha suciedad, mucho desgaste, bueno, que realmente a los cafeteros nos gusta, es un acabado espectacular. Y la verdad que este ATST, también como pasa con el de Hoz, pues difícil de encontrar en reventa y a unos precios pues prohibitivos, y más si todavía está en la caja cerrada. Y llegamos a los tiempos en que Disney se hizo cargo de la saga de Star Wars. Ya sabéis que eliminó la Vintage Collection, creó la colección de Black Series como línea premium para hacer unas colecciones básicas. Bueno, ya hemos hablado de esta historia en otros vídeos, así que no me voy a enrollar más. Y recuperaron el ATST de la Vintage Collection y lo metieron en un pack. Un pack que se componía del ATST y figuras varias, eso sí, figuras ya súper articuladas tipo a las Vintage Collection, y no como los anteriores packs donde las figuras eran quizá más antiguas que la colección que se trataba. El ATST pues es el mismo que el Vintage Collection, eso sí, un poco más sutiles tanto las manchas de suciedad como la pintura marrón que hay en las patas, incluso la mancha característica que hay en el frente de la cabina. En este caso ya no venía con el cañón doble, pero ya solo venía con el cañón normal de barbilla. Y lo dicho, la pintura y la decoración casi la misma que el Vintage Collection, pero en un tono más claro. Y en el año 2017 apareció lo que sería el ATST solo con el piloto, como era el de la Legacy Collection del año 2009. Eso sí, el piloto esta vez ya es el articulado que había en la Vintage Collection. El empaque, pues como siempre, elegante, porque así lo querían para el tipo de empacado de la Black Series, de formato y tamaño muy similar al que era la caja de la Legacy, donde podemos ver el ATST y el piloto en medio. Como veis, retoman el color, llamémosle neutro en ATST, un gris con una pequeña suciedad, pero que se les quedó pues casi un poco amarillento. De hecho, a este ATST le llaman el pollo amarillo. La verdad que no queda mal. El piloto sí que es mejor que el Legacy, pero si tuviera que elegir entre uno de los dos por tener un ATST neutro, me quedaría casi con el del Legacy. Porque sí, el amarillento al principio, a ver, el concepto no es que quedara mal, pero sí que parece que sea estos que tienen problema con el sol y se amarillea un poco el gris. Después el resto de suciedades y tal como está pintado, pues a ver, no está mal, lo único sería eso. Y llegamos al año 2019, nuevamente en la colección de Vintage Collection. Nos llegó esta versión de Mandalorian de ATST Rider, quizá la más diferente a todas, y este pues podemos decir que es un ATST que o lo amas o lo odias. Por lo dicho, es el más diferente a todos. No es imperial, ya su propio nombre lo dice, es el ATST pirata, porque, bueno, ya lo vimos en la serie de Mandalorian, pertenecía a una banda de clatunianos. Y la caja, como podéis ver, pues con el logo de Mandalorian, varias fotos en las lomadas de sus acciones y tal, y bueno, lo que es la foto principal, con ese diorama de boscoso nocturno, porque es así como lo vimos en la serie. Además, incluía una figura exclusiva del pirata clatuniano que tiempo después dejó de ser exclusiva porque apareció en la línea básica
de la Vintage Collection, eso sí, con diferencias en la pintura. Y aquí tenemos este que para mí es una maravilla de ATST. Por cierto, ya habréis notado que yo soy de los que sí que está enamorado de esta pieza. Es más, yo no la conseguí en su día cuando salió la primera vez, en el año 2019. Bueno, realmente no es que estuviera a un precio muy caro, pero era una época que habían muchas ofertas y digo, bueno, pues voy a esperar a ver si tanto Amazon o algunas plataformas lo ponen en oferta, pero nunca llegó esa oferta y es una pieza que se agotó. Y por suerte recientemente se ha reeditado o han sacado a la venta pues algunos que se habrían perdido o yo que sé por qué, pero bueno, que lo he podido volver a conseguir y bueno, pues gracias a un amiguete que me lo vendió y bueno, pues aquí lo tengo y bueno, y hoy os lo puedo enseñar. Básicamente sería el mismo molde que hemos visto en el grande, pero este ya tenía corregido ese pequeño fallo que hacía que cabeceara demasiado. Como no he tenido en mis manos ninguna de las versiones anteriores, no sé realmente dónde estaba el problema, si era esta parte de aquí o esta la que fallaba, la que quedaba muy blandito, pero lo dicho, cabeceaba muchísimo y era muy difícil ponerlo en posición, digamos, normal o estándar. Después ya hemos dicho que es el más diferente respecto a su decoración. Como veis, está hecho en un gris más oscuro, con unos detalles de pintura añadidos por los piratas, donde destaca los colores de las patas, uno en un tono marrón y uno en un tono rojizo. Además se le añadieron estos toques con tela también pintada manchada en las dos patas, tenemos en las articulaciones y esta red que podemos poner algún accesorio, algo, montarla de alguna otra forma. Y después detalles serigrafiados como esto, está en esta parte de la pata de aquí y la calavera pirata en esta otra parte. El interior sería el mismo, bueno, cambia lo que serían los stickers que vienen incluidos, no los tenemos que pegar, y que la parte de dentro pues también está mucho más sucia, más oxidada que la versión normal. Tiene otro detallito de tela en uno de los tobillos. Y tiene suciedad por todos sus rincones. Lo dicho, una versión de ATST que no pasa indiferente. O lo amas o lo odias. ¿Y vosotros de qué grupo sois? Podéis decirlo en comentarios. ¿Qué os parece el pollito pirata? Y llegamos al que es hasta hoy en día el último ATST que ha salido en las colecciones de Star Wars, y se trata de este ATST y Chewbacca del 40 aniversario de la película del Retorno del Jedi. Como veis, el logo del Retorno del Jedi viene con la figura de Chewbacca. También deciros que es otro repack de la figura VOTC del año 2004, que bueno, pues prácticamente es casi todas las últimas figuras de Chewbacca
usan este molde. ¿Veis? Las lomadas pues también nos van indicando un poco las funciones que tiene el ATST. En la parte de atrás igual, con el logo de Vintage Collection. Y en la portada pues vemos la foto del andador con Chewbacca en un fondo de, bueno, que imita lo que sería el bosque de Endor. Y aquí tendríamos este ATST del 40 aniversario. Como veis, vuelve a estar pintado con los colores digamos de Endor, con las patas marrones, algunas manchas, óxido y la típica mancha de la parte delantera de la cabina, esta vez pues casi copiada de la película. Y bien, también, si el Black Series ya tenía una pintura más sutil que el Vintage Collection del 2012, que fue la primera versión que vimos de Endor, este todavía las manchas son aún más sutiles, está menos manchado o menos marcado tanto el marrón como los óxidos que las otras dos versiones existentes de Endor. Y bueno, tuvo un precio de salida bastante más alto que por ejemplo el Raider, que es de unos 3-4 años anterior. Y bueno, pues esta vez sí que me dije, lo pillo en salida, que después puede pasarme lo que pasó con el Raider, que los precios de reventa la verdad que habían subido bastante. Es más, todos los ATST de tamaño grande, de molde grande, tanto el Legacy, los Black Series, el Shadow of the Darkside, tienen unos precios de reventa bastante elevados, y más si los encontramos en caja. O sea, es que están a precio de AT-AT, casi podemos decir. Y bueno, la figura de Chewbacca pues no la vamos a enseñar hoy. Ya haremos algún vídeo con todas las figuras que hay de Chewbacca, pero lo dicho, no trae ningún accesorio nuevo ni nada que lo diferencie de un Chewbacca normal. Y vamos a ver el interior. Si el de antes estaba oxidado, en este lo vemos más limpio, y cómo cambia un poco la decoración. Es que está tremendo, tiene los pedales, la consola central, los dos asientos para el piloto y el artillero. Ya lo hemos visto antes en el review, la parte está de abajo de la trampilla, también trabajado el molde. Y bueno, si eres de los que como yo no tenías un molde de los grandes de la TST, es una muy buena opción el hacerse con uno ahora que sacaron este del 40 aniversario. Pero bueno, ya hace unos añitos que salió y la verdad que la reventa, pues lo dicho, no anda barata. Y bueno, ya que hemos estado viendo todos los pilotos, bueno, casi todos los pilotos de ATST, aquí tendríamos la versión que apareció en la Vintage Collection en 2012, que también hubo un pack doble en el cual, a ver cómo se le quita el casco, existía esta versión con dos cabezas diferentes, pero que todas vienen de la figura exclusiva que hemos visto en el vídeo, en el pack de Shadow of the Darkside, el que venía el ATST de molde grande blanco, el de Hoth, que ya salía esta figura como exclusiva. Lo que pasa que en ese momento solo se podía conseguir en el set, y bueno, más tarde ya la tuvimos en la Vintage Collection, como digo, en la línea básica. A ver, y la verdad es que si la figura con el molde pequeño quedaba bestial, con el molde grande
queda auténtica. Recapitulando los 12 ATST que hemos visto, pues aquí tendríamos el Vintage gris, el Power of the Force llamado patas marrones, donde cambió sutilmente el molde con respecto al Vintage, el Power of the Jedi, o también conocido como el patas verdes, donde ya está la mancha característica del andador que pilotó Chewbacca en el episodio 6, el 30 aniversario, que sería como el patas verdes, pero esta vez patas marrones, pero tiene la mancha de la cabina, y el pintado de Hoth, podemos llamar el ATST blanco o el ATST de Hoth. Y llegamos a los grandes. Ahí veníamos el Legacy de un color neutro, eso sí, con toques de suciedad y desgaste, el Shadow de Dark Side del año 2010 con los colores de Hoth, el color más clarito, el Vintage Collection primera edición del año 2012 con los colores de Endor, patas marrones y la típica mancha en la cabina, el Black Series del 2014, ya lo hemos dicho, también de Endor, mismos colores, misma mancha que el Vintage Collection, eso sí, venía con un montón de figuras en el set, y también decir que la tonalidad es un poco más clarita. El Black Series del año 2017, también de color neutro, pero quizá con esa suciedad amarillenta, de hecho se le conoce como el ATST amarillo. El Vintage Collection del año 2019, el Rider o el Pollo Pirata, el más diferente y atrevido a todos, aunque así es como salió en pantalla. Y la última versión hasta ahora, el ATST del año 2023 de la Vintage Collection con los colores de Endor. Y solucionado más o menos el problema de la estabilidad, el cual nos facilitaba pues, dejarlo de pie. Y estos serían los 12 ATSTs, los 12 pollitos de Star Wars. Y bueno, me gustaría saber cuál es vuestro favorito, así que dejadlo en comentarios, pues, o el favorito de todos, o vuestro favorito de molde pequeño, molde grande, cuál es el que tenéis, cuál os gustaría tener, y si os gustaría que sacaran otra versión, pues, o con otro tipo de figuras, con otros colores. Bueno, ya sabéis que podéis decir lo que queráis en comentarios, tanto qué es lo que os gusta, qué es lo que no, incluso pues críticas constructivas sobre los vídeos que hacemos aquí en los archivos de Moff Trasky, que aprender es de sabios. Y solucionar errores que cometemos, pues todavía más. Y hasta aquí el vídeo de hoy dedicado al ATST, al Alterran Scout Transport, en el cual hemos visto todos los detalles del molde pequeño, todos los detalles del molde grande, una comparativa entre ambos moldes y, como no, pues todas las ediciones que hay de este andador en todas las colecciones que hay de Star Wars en la escala de 375. Y si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis premiarlo con un like y comentar pues cuál es vuestro ATST favorito, cuál tenéis, cuál os gustaría tener en el caso de que no tengáis ninguno, o cuál os gustaría conseguir en el caso que os falte alguno. Y bueno, pues eso, cualquier comentario que hagáis, porque también beneficia al canal, nos hace un poquito más grandes y nos ayuda a llegar a más enamorados de Star Wars de la escala de 375, como somos nosotros. Y recuerda que ya tenemos más de 60 vídeos colgados de reviews
de vehículos, criaturas y playsets de esta maravillosa escala, y que si no los has visto pues puedes pegarte un buen repaso con, ya te digo, más de 60 vídeos que hay ya subidos al canal de YouTube. Y si aún no está hecho el review del vehículo que buscas, pues ten paciencia porque llegará, porque todavía nos queda mucho que enseñar. Así que ya llega el momento de la despedida y, como siempre os digo, nos veremos en próximos vídeos. Que la fuerza os acompañe siempre.